Punto de encuentro con el invitado. (17:34). La Asamblea Nacional tiene hasta el próximo domingo plazo para aprobar, rechazar, modificar, archivar la ley de crecimiento económico, como se lo denomina. Es un título mucho más largo, pero así se le ha resumido, y que reforma al menos 22 cuerpos legales y que, por cierto, ha merecido el cuestionamiento de diversos sectores. Prácticamente la Asamblea, hasta el bloque oficialista, varios de sus miembros no la consideran una buena propuesta. ¿Qué futuro le depara entonces a la ley? ¿Cuáles son sus fundamentales contenidos, los positivos y los negativos? Le vamos a preguntar de inmediato a Rodrigo Gómez de la Torre. Él es de paso representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salario. También podemos hablar un poquito de eso posteriormente, de las reformas laborales. Pero en primera instancia, Rodrigo, bienvenido. El tema de la ley urgente. A ver, ¿qué va a pasar? Washington, buenas tardes. Creo que qué va a pasar es como preguntar cómo va a estar el clima en la próxima hora. Bueno, no lo sabemos, ni mañana mismo. Exactamente. Creo que uno de los temas fundamentales de la ley es que se cayó la reforma laboral. Creo que ese es uno de los temas que más extrañamos en el proyecto de ley. Sin embargo, creo que hay que analizar la situación económica del Ecuador. Es una situación económica muy compleja. Realmente el estallido social por la eliminación de subsidios, definitivamente podemos entender las manifestaciones denominadas pacíficas, más no los actos vandálicos que se dieron. De parte y parte. De parte y parte. Sí, y creo que hay que ser objetivos. Y aquí sí tengo una observación, o sea, hay que ver. La CIDH también se preocupa de cuáles son los temas de gobierno hacia sociedad civil, pero no se preocupa de todas las pérdidas que recibió el país, porque del octubre negro lo único que tenemos claro es que el país perdió, y el país perdió en algo así como 1.800 millones de dólares por esta quincenita de... Pero no lo denomine octubre negro, porque le van a decir octubre racista. Negro. Oscuro, póngale. Octubre negro. Le van a decir ahí racista. Sí me voy. Es que le van a decir racista. No, yo creo que cuando hablamos de octubre negro es porque vemos un octubre que no tuvo luces. Tuvo un octubre en el cual el 100% del Ecuador perdió. Un octubre en el cual todo tipo de actividades perdieron, el grande, el mediano, el pequeño, el resquebrajamiento social, la conflictividad política, todos los problemas salieron a flor de piel y la situación se pone muy fea. ¿Pero por qué somos reactivos, Rodrigo, antes de pasar al contenido? Antes de tomar la medida era que se reúne el presidente a dialogar para evitar hacer el papel que hizo. Primero reprimir, confrontar, recibir semejantes daños para la economía ecuatoriana. Primero dialogue para tomar la medida. Cuando yo veo daños, por todo lado. El problema es que eso. Y cuando veo, por ejemplo, hablamos de que ha habido ataques, pero también conversaba justamente hace unos días con una dirigente de Pachacuti que le decía, hemos visto el secuestro de los policías en Calderón, hemos visto el secuestro de policías en el Ágora de la Casa de la Cultura, aquí abajito hemos visto el incendio a la Contraloría General del Estado. O sea, el tema de Teleamazonas, no creo que tiene mucho sentido la agresión al periodismo, porque no fue contra uno, fueron contra todos. O sea, ahí sí cayó, pero regresemos un poco al proyecto de ley. Bueno, vamos al proyecto de ley. Creo que el proyecto de ley plantea algunos cambios estructurales, hay cosas que nos gustan, otras que no nos gustan, pero creo que hay que entender que más allá de lo que diga este proyecto de ley o uno que pueda aparecer mañana, el Ecuador tiene un sinnúmero de distorsiones en la economía, uno de los cuales, nos guste o no nos guste, son los subsidios. Porque hay un tema, y en estos micrófonos hace algún tiempo atrás yo les decía, el subsidio es una ayuda que el gobierno da a un determinado sector. Y por eso es que los subsidios, en concepto, son focalizados y temporales. Porque cuando los subsidios dejan de ser focalizados y temporales y pasan a ser generales y permanentes, el subsidio se convierte en un gasto permanente del Estado. Y al ser un gasto permanente del Estado, el gobierno, lo que hace es crear impuestos para sostener subsidios. Entonces,
quienes se quejaron de que de los subsidios, sin que haya un estudio pleno también de cuál es el impacto real en cada uno de los estamentos de la economía. También hay que reconocer de lado y lado. Por eso. Pero cuando vemos que hay 1.400 millones de dólares que salen del bolsillo, entre comillas, bolsillo del Estado ecuatoriano, para sostener estos subsidios, tenemos que preguntarnos de dónde está saliendo esa plata. Porque esa plata termina saliendo, directa o indirectamente, de los impuestos que pagamos los ecuatorianos. Entonces, subimos impuestos, sostenemos subsidios. Lo que siempre hemos dicho, hay que eliminar subsidios, pero también bajar los impuestos, para que la lógica del equilibrio se mantenga, sin perjuicio del hecho que tenemos un hueco fiscal de 5.000 millones de dólares, que son valores que hasta dibujarlos no son fáciles de comprender. Pero cuando vemos, y aquí podemos discutir un poco de que hay que bajar el tamaño del Estado, cuando en casa nos quedamos sin trabajo, ¿qué hacemos? Bueno, ya estamos quedándonos sin trabajo ahora. Comenzamos a reducir, a ver, el TV Cable, tenemos el mejor plan, pues o le bajamos el plan o lo cortamos. El internet le hagámosle un poquito más lento. Si antes salíamos a comer una vez por semana, pues ahora salgamos una vez cada 15. Vas reduciendo el gasto. Y cuando hablamos del Estado, una de las principales gastos del Estado, acaba de salir el número del presupuesto, 35.000 millones de dólares. No ha bajado en relación al anterior. ¿Cuál es el gasto en sueldos y salarios, incluyendo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Son 11.000 millones, porque son 8.900 más 1.200, alrededor de 11.000 millones de dólares. Entonces uno dice, ok, bajemos la cantidad de gente. Es una opción y va a tener que darse. Y esto va a ser pragmático. Pero también tenemos que ver, ok, ¿qué pasa con los vehículos? ¿Qué pasa con los viajes? ¿Qué pasa con las prebendas? ¿Qué pasa con un sinnúmero de temas que también están vinculados al gasto? Despido de los empleados públicos. Y que se podrá incrementar con ese posible despido, porque no se ha despedido mayormente. Pero por otros lados, estamos viendo, y hay una noticia de prensa de unos días atrás del sector textilero, que decía que hay 12.000 personas menos. No son del Estado. Sí, lo sé. Una parte son empleos, y no solamente plenos, una parte son empleos que salen del sector formal y otra parte son empleos que salen del sector informal. Entonces vemos que la economía sigue contrayéndose cada vez más. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la contracción? ¿Meterle más impuestos? No creo que sea el camino. Planteando el gobierno en su proyecto. Creo que, y por eso comencé diciendo, no creo que las cosas del proyecto nos van a gustar a todas. Tenemos que ver también el otro lado. ¿Qué pasa con hay un tema que en lo personal y como sector agropecuario lo hemos debatido durante mucho tiempo, esta posibilidad del impuesto único. Esta es la modificación al artículo 27 de la ley, en el cual plantea que el sector agropecuario pague un impuesto del 1% sobre ventas. Hay muchos analistas que han cuestionado el impuesto sobre ventas. Sin embargo, yo los invito a reflexionar desde el otro lado. El sector productivo formal, cuando vende, le retienen el 1%. Y hasta $300,000, ese 1% lo estamos pagando y además estamos llevando contabilidad, y aquí con mucho aprecio a mis amigos contadores, pero estamos contratando contadores para eso, más caros, más baratos, ocasionales o permanentes. Pero claro, en el momento que nosotros planteamos un impuesto único del 1% hasta $300,000, naturalmente nos quedamos con el mismo 1%, pero nos ahorramos un costo, lo cual ya tiene un beneficio, ya tiene un valor agregado, ya tiene un plus, como decimos. Por el otro lado, también tenemos que ver que hay que formalizar la economía, porque la economía informal, y voy a pensar el ejemplo de esta radio. Esta radio tiene un costo, paga sus impuestos, paga sus trámites, sus costos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy con la tecnología, aquí al frente, en un departamento, no se puede montar una radio internet digital, totalmente informal, totalmente caótica, y le comienzo a hacer competencia. Entonces, esa competencia deriva en competencia desleal.
Entonces, formalicemos la economía, pero cuando formalizamos la economía, creo que es un tema que la ley no lo topa, la formalización de la economía naturalmente debería conllevar a que haya mayor número de contribuyentes, pero al haber más contribuyentes ya no tenemos que preocuparnos solamente de un grupo de contribuyentes a quienes le cargamos la mayor presión tributaria, sino podemos bajar presión tributaria para todos, pero también todos repartimos, porque la equidad es para todos, no es solamente sacarle el aire a unos pocos y al resto no le vemos. Pero ¿se puede formalizar la economía cuando estamos en un nivel de recesión en donde que ningún emprendedor tiene esta capacidad objetiva de saber si va a valorar o no su emprendimiento? Ahí viene el tema tan importante. ¿Cómo le formalizas? De la reforma laboral. Sí, hay una propuesta allí. Porque había una reforma para emprendimiento y la ley sí tiene algunas ventajas y algunas precauciones precisamente para los emprendedores. La gran mayoría de emprendedores muere, el emprendimiento muere antes de los 3 años, que es lo que se ha planteado como periodo de plazo, para poder ajustar ciertos temas. Entonces, ¿cuál es el tema? Mientras más distorsiones tengas en la economía, mayores problemas vas a tener, que vas a tener que ir tapándolos. Entonces hay que comenzar a pensar, y aquí sí hay que pensar, y hay que ser responsables, y hay que ser responsables no hacia un sector o hacia otro, sino hacia el país en su totalidad. Rodrigo, una cosa ahí, ¿cómo se sostiene un emprendimiento, una empresa, cuando la demanda baja? El ciudadano tiene plata para comprar y la empresa va a quebrar. Con esas medidas se va a profundizar esa situación. Yo no me atrevo. Más impuestos. He oído tantos debates con esto que yo no me atrevo a pronunciarme sobre qué va a pasar con el proyecto de ley. Bueno, así si es que lo aprueban. A eso me refiero. Ya. Porque hay mucho debate y yo creo que hay que también ser responsables en ese ámbito, y se los he dicho a muchos amigos asambleístas. Pensemos un poco más allá de conservar el trabajo de asambleísta en el próximo periodo. O el cálculo electoral de qué es lo que más gusta. Pensemos un poco que de pronto una empresa que tiene 10 trabajadores y que está generando empleo pleno y que está generando riqueza, va a tener que reducir 2, 3 trabajadores al costo altísimo que es en el Ecuador reducir empleo para poder sostenerse, porque la otra opción es que la empresa de 10, en vez de perder 3, pierda los 10. Bueno, es catastrófico. Y eso es catastrófico. Lo otro es menos malo. A que me amputes del brazo, ampútame el dedo. Y mientras más distorsiones tengamos en la economía, y el Estado va a tener que hacer su parte, porque en ninguna parte del proyecto de ley vemos donde el Estado reduce su tamaño. Y hay que ser honestos. Pero a ver, Rodríguez, y esto te digo y te lo voy a hacer una infidencia, una infidencia ya pasada de plazo. Pero hace algunos años, cuando yo hice una evaluación integral de la prefectura, una de las cosas que yo le decía al prefecto de ese entonces era: ve, viejo, vas a tener que comerte un X%, no voy a dar el porcentaje que le había dicho, pero un tanto por ciento del personal, porque tú tienes una prefectura que no se va a sostener en el tiempo, porque los ingresos que tiene no le dan para sostener ese gasto. Y llega un momento en el cual tenemos que reconocer que el Estado no vive de lo que produce, porque el Estado per se no produce. Los recursos naturales que explota no son para gasto corriente, porque así dice la Constitución. Lo que el Estado hace para sostener el gasto es recaudar impuestos. Entonces, para que el Estado grandotote se sostenga, tiene que recaudar impuestos grandototes. Y ahí tenemos el problema para todos los sectores de la economía. Cuando lo que debemos hacer es bajar el tamaño del Estado. Y de hecho hay créditos internacionales muy baratos orientados a eso, para bajar el Estado, bajar el déficit y poder propender a que haya mayor número de contribuyentes con una menor carga tributaria. Pero bajar el Estado implica, insisto, desempleo. Va a incluir desempleo, pero si tú estás haciendo una progresión a 5 años, me gusta el número 5 porque es fácil de dividir, al 20% anual. Cuando tú haces una programación a 5 años plazo, tú estás facilitando a los privados de forma que la masa salarial que sale del Estado pueda ser absorbida por el otro lado. Lo mismo que pasaría con subsidios,
Pensemos en taxismo o en buses tanto urbanos como interprovinciales. Solamente quedemos en transporte de pasajeros. 5 años. Vamos a decir que la gasolina y el diésel para el transporte se va a incrementar en un 20% anual. Y el pasaje se va a compensar en esa misma porción. En la proporción que le corresponde al costo del diésel anual. Entonces tú no tienes un golpe de una caída de golpe, ni un incremento de golpe. Tienes realmente algo que va progresivamente y nos vamos ajustando. Esto es gradual, ¿no? Gradual. Hacemos algo. Pero ¿no será que el efecto también es gradual, y inflación gradual, subida de precios gradual, y la economía se va pauperizando? La realidad es esta, que mientras sostengamos un Estado extremadamente obeso, vas a tener prebendas en el número de miles de trabajadores. Pero cuando un Estado deja de invertir, también la economía... ¿Pero de dónde invierte el Estado? Es que ahí viene el tema. ¿De dónde viene la plata del Estado? Viene de los contribuyentes. Entonces, al contribuyente le quitas la plata para que el Estado dice que invierta y le dé una... Le dinamiza la economía, porque da contratos a la empresa privada. No necesariamente. Hay empleo para el empleador. Ahí tenemos que analizar el otro rubro que tiene que ver ya con la limpieza y el tema de corrupción, que también se ha visto en la contratación pública. Se vio. Entonces, y se ha visto toda la vida eso, ¿no? Se ha visto toda la vida. Ahí veo que hay números que hablan de 30,000, 24,000, 35,000. 70,000 también dijeron. El de 70,000 yo lo cuido con mucho tino. ¿Y por qué? Y no estamos saliendo de la ley, pero no es que no es hace problema. Falta, pero el de 70,000, el estudio que hace el BID para determinar un perjuicio al Estado por 70,000 millones de dólares, te dice que están distribuidos en 2 áreas. 30,000 que se van por temas de corrupción en efectivo, pero te habla de 40,000 millones que se han ido por ineficiencia, que es otra forma de corrupción. Ya, entonces, ahí hay una corrupción que ya no sé cómo calificarle. Ya no estamos hablando de dólares que se van porque alguien se los llevó. No son dólares que no se aprovechan porque alguien... por ineficiente. Ya. Ahora, vamos al tema ley antes que se nos agote el tiempo. Sí, el tema de la ley tiene varios aspectos. A ver, el día de hoy hemos revisado algunos aspectos, algunos temas. Reducir el ISD es lo más adecuado. El impuesto a la salida de divisas es un impuesto al ingreso de divisas. Y si siguen saliendo más divisas, nos complicamos. La gran mayoría de... Equilibrio. El equilibrio se va a dar cuando dinamices la economía y incentives de exportaciones. Eso es lo que nos está pasando. Lo que tú tienes en este momento es que el impuesto a la salida para que se retira para bienes de capital y materias primas, que representan el 63% de las importaciones totales, son utilizados para producir una buena parte para fomentar exportaciones. Pero ahora lo que dicen es que ese 2.5 que le vamos a bajar ya no es deducible de impuestos. Entonces esa parte no nos gusta mucho, porque le estás cargando otra vez, le estás dejando igualito. Entonces, esta de cal y otra de arena, yo sí quiero ver un poco más. Como digo, no ha terminado el primer debate. Bueno, no tenemos informe. Se les agote el tiempo. Ese no es el problema, tenemos informe de primer debate para decir, ok, el informe de primer debate marcó esta línea y esta línea de los asambleístas poder hacer un juicio de valor a dónde puede estar yendo la ley. Entonces, ese sí es un problema, sí, además del plazo. ¿Qué otro tema fundamental? Definitivamente, el proyecto de ley determina claramente que hay un problema fiscal, y por eso es que digo, sí es verdad, el proyecto sí sube impuestos, pero ¿para qué sube impuestos? Bueno, sube impuestos. La intención es recaudar. ¿Sube para qué? Para suplir el déficit fiscal. ¿Para uno qué de los más? argumentos. ¿Para eso qué básicamente. Más? ¿No? Dicen que es para emprendimientos y para aumentar la productividad. Para sostener el aparato obeso del Estado. Ese es el problema. Pero dígalo con confianza. Ese es el problema. Estamos sosteniendo el aparato obeso del Estado. Y para sostener un grupo de personas, estamos afectando a una gran masa de la población. Entonces, lo que hay que hacer es, lamentablemente, ir bajando el tamaño del Estado a través del gasto corriente, no solamente personal, también otros gastos inherentes al día a día. Vamos por ahí. Necesitamos definitivamente poder traer capitales frescos al Ecuador. ¿Con qué confianza, Rodrigo? A eso iba yo. Las leyes no son generadoras de confianza por la ley.
Aquí lo que tenemos son ciertas modificaciones que hay que manejarlas continuo, porque lo que el inversionista quiere, si tú quieres emprender en un negocio de otra radio, o quieres un negocio de comida, o quieres, has hecho unos ahorros y quieres montarte una hidroeléctrica, ¿ya? ¿Qué necesitas tú? Que te digan, ok, señor, las reglas del juego son estas, y de aquí a 10 años, 15 años. Eso genera confianza. Esta es la tercera o cuarta reforma, o sea, realmente hacemos muchas reformas, y las reformas estructurales que se requieren todavía no las estamos afrontando. ¿Por qué? Porque son reformas que no necesariamente son agradables. Cuando tú tienes un problema económico en tu casa y tú le dices a tu hijo que ya no le vas a llevar al parque de diversiones todas las semanas, sino va a tener que ser una vez al mes, el guagua te va a hacer berrinche. Y si tienes 4 guaguas y son 2 taitas, los 4 son más que 2 y van a hacer berrinche. Pero si tú les das gusto a los que te hacen berrinche y no les explicas bien la situación, el problema es que vas a tener problemas mucho más graves en el futuro. Entonces, aquí, con mucho respeto a los grupos sociales, a la CONAIE, que lideró la marcha, y nadie puede negar que fue entre los transportistas y la CONAIE lideraron la marcha, y lo vimos en videos y lo evidenciamos, y se dieron los actos vandálicos que se dieron, y se dice que hubieron infiltrados. A mí me encantaría, así como nosotros tenemos la responsabilidad de poner las denuncias del caso, pues la CONAIE también debería decir, ok, nosotros conocemos a nuestra gente y tenemos estos infiltrados y los judicializamos. Y si es que esos infiltrados los quieren calificar de una línea política o de otra línea política, o de un país o de otro país, pues también que asuman la responsabilidad de haber lanzado la manifestación, movilizado a sus bases, armado lo que se armó. También hay una responsabilidad ahí que no la quieren ver. Y cuando yo me pongo a ver los daños causados al país y veo gente que sale haciendo pecho del que ganamos, ¿quién ganó? Bueno, por favor. Las experiencias latinoamericanas demuestran que ese modelo, el que implementa el régimen, no ha ganado en ningún lado, ni en Argentina, ni en Chile, ni en ningún país. Y entonces, ¿por qué se insiste en lo mismo? Lo latinoamericano yo creo que es muy complicado, porque tú tienes, perdóname, pero tú tienes una lógica estructural, comercial, un tipo de problemas en Colombia. Bueno, y están anunciando paro para el 21 de noviembre. No es lo ideal, ni tampoco Perú. Tienes un tema complejo de una lucha contra la corrupción y varios presidentes presos, más un suicidado en Perú, y están anunciando paro para el 21 de noviembre. Y tienes el Ecuador que si no me hacen caso, yo también chillo otra vez. Bueno, ya van de nuevo, así lo han dicho. Para el 21 de noviembre. Sí, señor. Algo no me cuadra. Ahí es cuando me dicen que no hay una articulación externa. Venga de donde venga. Ya me queda la duda. Y vemos el caso de Bolivia. Bueno, Bolivia, a ver, elecciones golpe de Estado, ¿por qué ahora nadie protesta por ese golpe de Estado? Eso es lo que yo me pregunto cuando nadie la dice CONAIE, nada. Eso me pregunto yo. Bueno, ya la CONAIE ya rechazó. La CONAIE rechazó el golpe de Estado de Bolivia. Sí, pero sin embargo estaba propiciando que le saquen, que le retiren el respaldo al presidente. Bueno, dijeron que en otros términos. Nunca pero solo el 883. No se cayó porque la CONAIE lo respaldó a Moreno. Pero perdóneme, a quienes por lo menos vimos televisión, y quienes no lo han hecho, por favor, ya voy a publicar el link en mis redes del discurso de que pidiendo a los militares que le quiten el respaldo a Moreno, del mismo Jaime Vargas en el Ágora de la Casa de la Cultura. No me venga que ya se olvidó, pues. Hay un seminario sobre Alzheimer ahorita en el Hilton Colón, que se dé una vueltita, de pronto consigue algún medicamento. No, al César lo que es del César. El sector empresarial debe estar en contra del golpe de Estado en donde sea. Provenga de donde provenga. En donde sea. ¿Qué han dicho sobre el tema golpe de Estado en Bolivia? Al igual que estamos en contra de los fraudes electorales, en donde debe ser así. En donde la ONU la OEA, ya se pronunció diciendo hubo fraude electoral en Bolivia. Y acá se pronunció también, acuérdese, en la última elección, y no pasó nada. Y ahí tenemos... ya se acabó. Se acabó el tiempo, Rodrigo. Qué pena, pero estábamos en un debate muy interesante, en un diálogo, una conversación muy interesante con Rodrigo Gómez de la Torre. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Como siempre, muchas gracias, Rodrigo. De nada, pues igual es un gusto estar aquí. De igual siempre manera. Faltará tiempo, pero... Bueno.
Lo importante es que abordamos la temática. Voluntad. Así es. Muchas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre. Nos vamos, se nos agotó el tiempo. Amigas y amigos, un fuerte abrazo. Hasta mañana. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.